como le querramos ver, ¿no? Un domingo más de vida, un domingo que nos acerca más a estar cerca del Padre. Amén. Es grato para el día de hoy poder compartir la palabra con ustedes de lo que Dios ha querido que podamos estudiar en esta mañana. Venimos ya de un estudio de cerca de 20 sermones que hemos compartido con el pastor acerca de el orden de la salvación, ¿cierto? Donde hemos podido conocer ese plan perfecto que ha tenido Dios para nuestra salvación, cómo fue diseñado y cómo fue ejecutado para que en algún momento podamos estar en gloria disfrutando con Él. Y de igual manera, en días pasados, nuestro hermano John nos estuvo hablando acerca de lo que era la gloria de Dios, ¿cierto? Si alguno no pudo ver este sermón, le invitamos a que ya se encuentra publicado también en el canal de YouTube para que le pueda repasar. Y el día de hoy, mis hermanos, intentando seguir ese camino, esa línea que ya hemos establecido, queremos hablarles, mis hermanos, acerca de la gloria de Cristo antes y después de su encarnación. Y hablamos de la encarnación de Cristo teniendo en cuenta la época, ¿cierto? Para muchos es importante la época navideña, ¿sí? En el sentido de que nos recuerda la obra de nacimiento de nuestro Señor. Pero lastimosamente, mis hermanos, con el tiempo, las costumbres han ido corrompiendo esta celebración. Y quisiera iniciar con una frase pronunciada por el escritor C.S. Lewis, que aproximadamente en 1957, en su obra titulada Lo que la Navidad significa para mí, dejó claro que la idea de que no solo todos los amigos, sino todos los conocidos, deberían darse un regalo unos a otros o al menos enviarse una postal es bastante moderna y nos la han impuesto los tenderos. Es una idea un poco más orientada a la comercialización que se ha hecho de la Navidad. Y añadió que en estas fiestas fatigosas no podemos negar que esta época, este periodo, modifica muchas de nuestras agendas, ¿no? Aún las personas que laboran disfrutan de días feriados, disfrutamos de actividades y tenemos algunas otras celebraciones. Pero añade Lewis que estas fiestas fatigosas, cuando llegaba el 25 de diciembre, las familias ya no tenían fuerza ni humor para celebrar con cordialidad, sino que parece más bien como si sufrieran una larga enfermedad en casa. Y eso, mis hermanos, lo está diciendo 67 años antes de celebrar o vivir el siglo XXI, de disfrutar las festividades del siglo XXI, que yo creo que hoy por hoy vivimos aún más de las más comerciales y donde lo verdaderamente importante se ha olvidado. Cada vez hay menos personas que relacionan la Navidad con Jesús. Según los planes que observamos, al indagar las personas, nos podrían decir que es tiempo de familia, tiempo de festejar, tiempo libre, tiempo de alegría. Pero ¿dónde queda el nacimiento? El nacimiento de Jesús, que no se resume, mi hermano, al pesebre. Aún el mundo cristiano, la Navidad ha caído en seguir tradiciones y podemos cantar del nacimiento y hacer actividades que involucran obras de teatros, pero no basta. Estamos lejos y debemos llegar a aquella pregunta: ¿Cur Deus homo? ¿Cur Deus homo? Pregunta que ha perdurado desde el siglo XI y que traduce ¿por qué Dios se hizo hombre?
Este cuestionamiento nos plantea opciones de por qué la encarnación en un lado y la cruz por el otro eran necesarias para nuestra salvación. Lo verdaderamente importante de este tiempo, mis hermanos, es que aunque no tenemos seguridad de que Jesús haya nacido en una temporada decembrina, lo verdaderamente importante, mis hermanos, es que nació, y nació con un plan, y nació con un proyecto de vida, podemos decirlo, el cual le llevaba hasta el sacrificio por nosotros. Este cuestionamiento nos plantea opciones de por qué la encarnación y la cruz eran necesarias para nuestra salvación. No basta con reconocer que Jesús nació, debemos preguntarnos para qué nació Jesús, y nuestra celebración debe ser entre el Jesús histórico y el Jesús salvador. Y es que cuando hablamos con las personas seculares, y aún hay creyentes que creen en el Jesús histórico, ¿sí? Reconocen el acontecimiento que partió la historia, como les había dicho en anteriores ocasiones, en dos, y no en vano, pues aún el tiempo está medido, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Pero no reconocen el Jesús salvador. Reconocen el Jesús histórico, pero no el Jesús salvador. Aquel que dio su vida para salvar a pecadores. Muchos creen y se rigen por el acontecimiento, pero pocos creen en el Jesús salvador, Dios hombre que murió y resucitó y fue el salvador de pecadores. Y esto lo podemos ver como lo expresa el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. Entre los puntos a meditar esta mañana y que hemos planteado para abordar lo que sería la gloria de Cristo, tenemos el estado de Cristo en el seno del Padre. Y quiero, mi hermano, que considere la condición en que estaba Cristo, sí, al lado del Padre. Y de igual manera la encarnación y el nacimiento de Cristo. Y por último estaremos viendo la encarnación y la muerte de Cristo. Para hablar, mis hermanos, acerca de cuál era esa condición o estado de Cristo en el seno del Padre, es necesario remontarnos a las Escrituras, desde luego. Y de igual manera encontramos algunos escritos que nos permiten identificar. Inicialmente voy a citar al pastor John Flavel, que escribió: la condición y el estado de Jesucristo antes de su encarnación eran de la delicia y el placer más elevado y más inmarcesible, disfrutando del Padre. Ese es nuestro anhelo, mis hermanos. Ese es nuestro deseo en esta etapa, ¿cierto?, de glorificación, poder disfrutar del Padre. Pues déjeme decirle, mi hermano, que antes de encarnarse, Cristo ya disfrutaba de esta condición. Se encontraba en el seno del Padre, y esto lo podemos ver en Juan 1:18. Juan, capítulo 1, verso 18, que nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta expresión, mi hermano, la que vemos en este versículo, de la cual habla el apóstol Juan, denota la intimidad y amor y conocimiento que existen en Dios, y lo podemos reconocer por medio de la Escritura. Y aún ahondando más en esa condición que se encontraba Cristo al lado del Padre, podemos destacar algunos aspectos que podríamos considerar positivos, por de alguna manera decirlo. Uno, se encontraba en un estado de bienestar sin paralelos. Estaba con Dios, como dice Juan 1. En el principio el verbo
Era Dios y estaba con Dios, ¿cierto? Tenía intimidad, ternura y comunión con el Padre. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos. Entonces podemos ver en estos versículos iniciales ese relacionamiento de Cristo con el Padre al estar en esta condición. Posteriormente vendría el capítulo 2 de Filipenses, en el cual pudimos ver acerca de la humillación, ¿cierto? Decía, no vivía en humillación. Posteriormente Filipenses nos deja observar que sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que significa la condición de la criatura. No estaba sujeto a las lamentables consecuencias del estado frágil y débil de la humanidad. No sabía de sufrimientos, no había tristeza ni desconsuelo. Y esto lo podemos observar por medio de Isaías 53:3. 53, verso 3. Y aquí ya lo podemos observar de una manera puntual, donde nos manifiesta que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido del rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Fue ya condición de encarnado, ¿cierto? No conocía la pobreza ni la necesidad, la cual vivió después y la cual observamos en Mateo 8:20, donde Jesús planteó que las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y su santo corazón nunca tuvo tentación del diablo. Mientras estaba en el seno de paz, nunca supo lo que era ser asaltado por la tentación, como si lo podemos ver en Mateo 4:1, cuando se nos relata aquel acontecimiento donde fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Nunca fue sensible a dolores y torturas del alma y el cuerpo. Y eso lo podemos ver en el libro que estábamos de Isaías 53:5, cuando recordamos aquel texto que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cito a Isaías, el cual estaba profetizando 500 años antes de lo que había de acontecer con el Mesías. Mis hermanos, por último, podemos decir que su padre no le ocultaba nada ni le privaba nada en esta condición. Y el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, verso 46, relata acerca de esto, que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces hemos podido ver por medio de la Escritura, mis hermanos, y reconocer algunos elementos positivos y posteriormente a la encarnación que nos dejaron observar cuál era la condición y el estado de Cristo en el seno del Padre. Era una condición de glorificación, de gloria, ¿sí? Y mis hermanos, el Padre se propuso enviarle. Y asemejaba a esta designación en donde Él voluntariamente vino por pecadores. Y decía yo, ¿cómo pudiste dejar aquella condición por nosotros? Solo Él, mi hermano. Y lo llevo a algo muy simple. Tú y yo, los varones, cuando estamos cómodos, tranquilos, muy poco nos gusta que nuestras esposas nos llamen para algún encargo. Por lo menos hablo por Mauricio. El que me llamen para algún encargo en mi momento más cómodo y más tranquilo me genera molestia. ¿Sería que así fue el Hijo? La Escritura nos permite observar que no, ¿cierto? Que fue otra su actitud. Mi hermano,
En la condición y estado de Jesucristo antes de su encarnación, era un estado incomparable de delicia y de gozo del Padre. Y la mención de la condición de Cristo la hacemos para hablar de la preexistencia de Jesús. ¿Y esto por qué? Porque para muchos Jesús solo nació a partir de Belén. Y no solo vino y descendió desde el cielo enviado por el Padre. Cuando veíamos Filipenses 2:6, que nos hablaba acerca de el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6, cuando hacíamos la lectura, observamos cómo se despojó de esa condición de una manera voluntaria. Y le reitero, mi intención es que reconozcamos la preexistencia de Cristo, que no solo comenzó su vida a partir del pesebre, como algunos pueden pensar, sino que estaba en un relacionamiento directo y disfrutando de la plenitud del Padre y del Espíritu. Estaba el verbo, ¿no? Como dice Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hay tanta profundidad en estas cortas líneas. Hay tanta profundidad. Hay hombres que han dedicado horas a hablar acerca de estas líneas. Y reconociendo ese estado previo, esa condición previa, más que estado, me gusta denominarlo como esa condición previa, tendríamos que hablar de nuestro primer elemento para esta mañana, que sería la encarnación y el nacimiento de Cristo. La encarnación y el nacimiento de Cristo. Es reconocido por todos que desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando la venida de un Mesías. Un Mesías salvador, que sería profeta, sacerdote y rey. Tres oficios que hasta la actualidad, hasta antes de Cristo, eran llevados por diferentes hombres. En esta ocasión, un solo hombre llevaría tres oficios. Tres roles que eran ocupados por hombres y que en Hechos 3:22 Pedro citó lo que planteado en Deuteronomio 18:15, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. También fue presentado como el gran sumo sacerdote en el libro de Hebreos, capítulo 7:22, cuando se dijo: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y hemos visto hasta allí tres de los roles que le fueron asignados. Y Jesús fue presentado como el gran sumo sacerdote. Jesús vino a ser fiador de ese nuevo pacto. Jesús vino a ser sacerdote una vez para siempre, y esa labor es eterna. Desde que Jesús vino para ser encarnado, para representar la humanidad, ¿cierto? Por eso es que decimos que ahora estamos en Cristo como cabeza federal. Él es nuestro sumo sacerdote. Si referimos a estos roles, el Mesías como Rey eterno, Romanos 1:3, si vamos un momento a la escritura. Nos dice que debía provenir, para ser rey, debía provenir del linaje de rey, ¿cierto? Y nos muestra aquí el apóstol Pablo acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Tenía que ser un hombre proveniente de la línea del rey, de un rey como David,
Y esto también lo podemos evidenciar, así como lo evidenciamos aquí en este texto de Romanos, en el capítulo 1 del libro de Mateo, cuando vemos genealogías, que yo sé que a muchos nos da tedio leerla, ¿cierto? Nos cuesta leer la genealogía. Es importante, mis hermanos. Con el tiempo hemos aprendido que es importante, que está allí, que Dios nos lo ha dado en la Escritura para conocer varios elementos de la palabra. Y es el primer capítulo de Mateo, pues nos deja ver cómo Jesús provino de ese linaje de rey para poder ser denominado como el Rey Eterno. Hemos observado allí entonces que es profeta, sacerdote y rey. Y aún el libro de Isaías 9, 6, 7, capítulo 9, versos 6 y 7, cuando que es un texto muy citado por estos días, un hijo nos es dado, ¿cierto? Un niño. El aumento de en el versículo 7 nos permite evidenciar que el aumento de su soberanía no tendría fin. Vamos a Isaías un momentico. Libro de Isaías, capítulo 9. Y vamos a encontrar uno de los textos más utilizados para hablar acerca de la encarnación por estos días. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si vemos el verso 7, plantea, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces observamos por medio de la continuación de este versículo, del versículo 6 en el verso 7, cómo este reinado sería eterno, cómo sería dado a un descendiente de David y cómo un niño nos era nacido y un hijo nos era dado. Y a veces pasamos muy a la ligera por esta expresión. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Era profetizado 500 años antes que vencería un descendiente de David y que establecería un reino eterno, mi hermano. Y si bien en mi imperfección, lo que espero hasta el momento es que hayas podido ver la gloria de Dios en todos los textos que hemos podido revisar. Y recalco la expresión o la frase de John Piper que nos explicaba que era la gloria de Dios y que nos fue compartida también por el hermano John en el antiguo sermón. La gloria de Dios es la belleza infinita y excelencia de sus múltiples perfecciones. La gloria de Dios es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. En todo lo que hemos visto, mi hermano, hasta el momento, podemos ver gloria de Dios. Gloria de Dios en su excelencia, en su perfección. Dios levantó un hombre perfecto, profeta, sacerdote y rey, por lo cual es pertinente que en los tiempos de Navidad, al hablar de la encarnación del Hijo, mencionemos que cumplió todos estos roles. Ve, mi hermano, ¿por qué no solo nos podemos quedar en el pesebre? ¿Por qué no solo nos podemos remitir a Belén? Para hablar de encarnación es necesario hablar de igual manera del que ha sido encarnado, del que preexistió, del que ha nacido, ha sido encarnado y murió en la cruz por nosotros. Si quisiésemos ahondar en estos roles como profeta, sacerdote y rey, los podemos ver explicados en la confesión de fe en el capítulo 8, que hace muy poco vimos en nuestras reuniones, donde Cristo como mediador, ¿cierto? El capítulo recibe este nombre, y en el párrafo número 2
se plantea, abro comillas, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo. En el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla al Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de la mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y podemos ver en este mega párrafo de nuestra confesión y el cual pues espero que hayamos podido estudiar y que continuemos estudiando teológicamente el concepto de la unión hipostática de Cristo, donde sus dos naturalezas están unidas sin que ninguna pierda su individualidad. Y creo que recordamos el concepto que vimos de 2N, 1P, ¿cierto? Dos naturalezas, una persona. ¿Cómo ocurrió la encarnación de Cristo? Cristo se hizo niño. Y mi hermano, es maravilloso observar cómo Dios diseñó tal plan, cómo el Señor lo tenía previsto. Si tal vez tú o yo fuéramos los encargados de pensar en una idea de salvar la humanidad, muy poco creo que nos hubiéramos puesto a pensar en que el Hijo de Dios debía encarnar e iniciar desde niño. Yo soy ventajoso, lo había mandado por ahí a los 30 para que hubiera desarrollado un ministerio de 3 años. ¿Sí? Pero cuán perfecto es nuestro Dios, mis hermanos. Pensar en que debía ser un niño, vivir y sufrir los padecimientos como un ser humano. El Evangelio nos muestra la distinta información teniendo en cuenta que fueron escritos con un propósito en particular. Yo creo que todos reconocemos de que Mateo escribió hablando acerca del Mesías, ¿cierto? Marcos presentó a Jesús como siervo, Lucas le presentó como hombre y Juan le presentó como Dios, deidad, ¿sí? Esa particularidad que se ve a través de los evangelios hace que tengan muchos más elementos al momento de escribir y de presentarle. Mateo habla del nacimiento de Jesús y podemos ver detalladamente. Marcos no habla del nacimiento. Lucas habla de la anunciación y del nacimiento. Juan no habla del nacimiento, pero sí nos habla de su existencia antes del nacimiento. Vemos esas particularidades en lo que nos ofrecen los evangelios. Por eso es necesario que les veamos, ¿cierto? Les veamos los 4, ¿cierto? En su plenitud. Cuando veíamos Juan 1 y hablábamos del verbo, cuando vamos al verso 14 nos dice que el verbo se hizo carne y hay mucho en esas pocas palabras. Se plantea que esa palabra verbo proviene de logos. Y la encarnación del Hijo de Dios lo debemos ver como algo que estudiamos por primera vez. ¿Y por qué lo debemos ver como algo que estudiemos por primera vez? No debe ser algo que estudiemos a la ligera ni con familiaridad. Porque si nos familiarizamos tanto con los elementos de la Navidad, olvidamos qué es lo que pasó. Cuando olvidamos qué es lo que pasó, apartamos a Jesús, apartamos a Dios de nuestra celebración,
¿cierto? Para ir tras otros intereses. Recuerden que les decía que nuestras agendas se ven modificadas, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros tienen previstas ya las visitas de familiares, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros ya tienen previstas múltiples actividades para estas fechas decembrinas? Pero mis hermanos, que este no sea el eje sobre el cual va a girar nuestro tiempo. Que el eje sobre el cual gira nuestro tiempo sea Jesús. Sea Jesús. Y es un llamado también a anunciar el mensaje del Evangelio. Es una tarea, ¿cierto? Es un deber que tenemos el predicar el Evangelio. Y las fechas, pues, nos dan un pie, nos facilitan ir más allá para poder hablar acerca del Evangelio. Ya existía una profecía 500 años antes de que Cristo naciera, cuando Zacarías habló: he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y como lo dijo Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo afirma en una de sus epístolas que Jesús se hizo y permaneció como hombre. Y Lucas 1:31, vamos por favor al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 31, nos deja ver lo que fue el anuncio. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuánto en ese anuncio, no? Yo me imagino el impacto que pudo haber tenido María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y dijo María al ángel: ¿cómo será esto? Y ¿cómo será esto? Nos permite reconocer que hay un milagro allí. Algo de la profundidad de lo que quería que viéramos en estos 3 versículos es que, mire, María fue anunciada que iba a tener un hijo. Hasta allí podríamos decir que no había algo de novedoso, pues en la Escritura ya se nos había permitido ver cómo otras mujeres habían recibido el anuncio de que iban a ser madres, ¿cierto? Lo pudimos ver con Sara, lo pudimos ver con Ana. Pero si hilamos más delgadito, dichas mujeres estaban casadas. Estaban casadas. María aún no era desposada, estaba comprometida, no estaba desposada. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren, el ángel confirmó que el poder del Espíritu vendría sobre ella y lo santo que nacerá será llamado Jesús. No había milagro allí. Algo similar le pasó a Abraham, a Ana en el nacimiento de Samuel, pero en María, el Hijo de Dios, vendría sin haberse unido a su esposo, unido a su marido. Es un milagro, mis hermanos, que Cristo haya nacido de mujer. El milagro de milagros, titulado por muchos. El Verbo eterno se hizo carne, si volvemos a Juan 1:1. Y Mateo en la genealogía, cuando vemos el verso 18 del capítulo 1, nos enfatiza que José no era el padre del hijo de María, dejándonos ver que el padre era Dios, el Espíritu Santo que había venido sobre ella para que el hijo naciese. La manera en que Dios nos habla a través del Hijo, mis hermanos, es de una manera especial. Y lo que espero con
al momento de poderte hablar de estos versos es que veas lo maravilloso, que veas la gloria de Dios en este evento. Y nos hemos familiarizado con Él. Sí, Jesús, hijo de María. Nos hemos familiarizado con Él. Y pocas veces detienen su lengua o detienen su pensamiento para pensar, Hijo de Dios que vino con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. Miren, el hecho de la concepción virginal son un despliegue de la infinita sabiduría de Dios. Pocos pueden comprender estas cosas, pues su doble naturaleza es un misterio que no puede ser comprendido, solo agradecidamente reconocido, y gloria a Dios por qué pasó. Repito esto. Su doble naturaleza es un misterio que no puede ser comprendido, solo agradecidamente reconocido, y damos gloria a Dios por qué pasó. Esto nos permite observar cómo el Padre, estando, ¿cierto?, en su estado de gloria, junto al Hijo, junto al Espíritu, nuestro Dios Trino estaba en plenitud y envió a su Hijo a nacer de hombre para nuestra salvación. Y hasta allí hemos abordado su preexistencia y lo que sería su nacimiento, su anunciación. Quiero que pensemos en su humanidad. Y cuando pensamos en su humanidad, podemos ver varón perfecto, ¿cierto? Varón perfecto. El último capítulo de la epístola de Hebreos nos declara: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestra confesión de fe explica que las dos naturalezas no se mezclan ni se confunden. El Hijo de Dios continuó siendo una sola persona. La encarnación no fue una fusión de dos personas. La encarnación tampoco fue la fusión o mezcla de dos naturalezas como lo veíamos en ese párrafo. El Hijo de Dios se unió a la naturaleza humana como resultado final, una persona con dos naturalezas. El Verbo se hizo carne, estuvo entre nosotros y vimos su gloria. La misión explícita de Cristo era representar a los hombres. Ya lo vimos en esos tres roles que le fueron otorgados, ¿cierto? Profeta, sacerdote, ¿cierto? Y rey. La misión explícita de Cristo era representar a los hombres. Dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mis hermanos, vino en auxilio de hombres, de los descendientes de Abraham. Él vino a salvar a hombres, ¿cierto? El hombre no cumplió con lo encomendado y por ello envió a su Hijo. Y esta anotación lo hacía para que tuviéramos referencia de cómo Adán faltó al primer pacto, ¿cierto? Y cuando interpretamos nuestras Biblias de una manera pactual, podemos observar y reconocer esas dos cabezas federales en los cuales teníamos representación, así como ya lo hemos visto en los estudios de nuestra confesión. Adán faltó al pacto inicial, pero posteriormente vino un pacto con Cristo, el gran y sumo sacerdote, o en Cristo, ¿sí? Hebreos 2:9, por otro lado, nos dice que el hombre no pudo hacer su trabajo y Dios envía a su Hijo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mis hermanos, déjeme decirle que tenía que hacerse hombre y pasar todo lo que pasó para salvarnos. El versículo 11 de este capítulo 2 de Hebreos nos dice que por ello le podemos llamar hermano, y el versículo 14 nos deja ver que él también participó de lo mismo
a anular a aquel que tenía el poder de la muerte. Se hizo como uno de nosotros para librarnos. Se hizo como uno de nosotros para librarnos. Y el versículo 17 nos dice que a fin de que llegara a ser misericordioso para poder rescatarnos. Reitero, mis hermanos, la historia no se queda en el pesebre, sino que avanza. Avanza hasta la cruz y avanza hasta la resurrección, cuando fue completado. ¿Sí? No se queda en el pesebre, avanza hacia la cruz y se completa en su resurrección. Gálatas 4:4, vamos rápidamente, libro, a la carta a los Gálatas. Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y veíamos en Isaías 9 que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Esto nos es confirmado, ¿sí? Cuando nació de mujer, Dios envió a su Hijo por nosotros y nació de mujer. Comenzó a ser hombre a partir de ese momento, del momento que nació. La concepción virginal y el nacimiento de Jesús nos confirman la doctrina de su humanidad. Jesús es nuestro verdadero y perfecto representante. Y hemos podido ver allí la preexistencia de Dios, su encarnación, su concepción, su humanidad. Por otro lado, 1 de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador debía ser representado como uno de nosotros. 1 de Juan 4:2, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios. Esto como soportes de la humanidad de Cristo. Recordemos que tuvo una vida y un ministerio que desarrolló y que los apóstoles pudieron observarle. Y me llamaba la atención que a pesar de los milagros, a pesar de su divinidad, le veían como hombre, le veían como hombre. Por eso en Marcos se relata de que ¿no es acaso este el hijo de... No conocemos a su padre y a su madre, no es hijo de carpintero? Lo veían como hombre, le conocían su papá y conocían su mamá, como ya lo he dicho, y no veían su gloria hasta lo que fue el momento de la transfiguración. Le conocían, ¿cierto? Pero no le conocían, no le reconocían. Le conocían, pero no le reconocían. Mire, uno de los himnos que esta mañana me ha conmovido es cuando cantábamos Eternamente Exaltado. Y bien cantamos Eternamente Exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Y es imposible no conmoverse al pensar en aquel varón perfecto que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Cuando pensamos en esa obra de redención, en el Padre entregando a su Hijo, a un consolador que nos ha sido dejado, el Espíritu, yo creo que debemos reflexionar, recapacitar en cómo tomamos el Evangelio de nuestro Señor. Debemos recapacitar cómo está nuestro andar con Él. Debemos recapacitar cuál es nuestra relación con Él. No sea que mañana se diga que lo conocíamos, pero no le reconocimos. Le conocíamos, pero no le reconocimos. Cuando
hablamos de la encarnación y la muerte de Cristo, mi hermano, desde un principio, la encarnación, el plan de la encarnación involucraba el morir. Marcos 10:45 dice que el Rey de Reyes vino como un siervo y se humilló, pero no vino solo a servir, vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Esto en cuanto a la encarnación y la muerte. Posteriormente vemos que los evangelios en cuanto a la muerte escriben muy detalladamente del suceso. ¿Recuerdan lo que les dije anteriormente? Mateo habla del nacimiento, Marcos habla de otros elementos. Todos convergen en describir detalladamente la muerte de Jesús. Filipenses 2, que fue el texto que leímos, viene Pablo exhortando a la iglesia a la humildad y usa la doctrina de la encarnación para provocarlos a la humildad. Por eso los leíamos. Y cuando vamos al versículo 8 de este capítulo nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero quiero pedirle que me acompañe a ese capítulo de Filipenses, versículo 6, y podemos observar en el verso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahora mi pregunta retórica sería, ¿a qué nos aferramos nosotros, mis hermanos? ¿A qué nos aferramos? Él no escatimó, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que centrarse, sino que, según lo que nos dice el verso 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso nos debe llamar a la humildad. Eso nos debe llamar a la humildad. Filipenses 2:9, por otro lado, nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El verso 11 nos plantea, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y mis hermanos, este día estamos esperando. Este día, el cual habla los versos 10 y el verso 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Anhelamos ese día, ¿cierto? Esperamos llegar hasta allí. Recordemos, mis hermanos, que se humilló para morir, y esta humillación se refiere a tomar la forma de la criatura. Creador, criatura, se rebajó a la forma de la criatura. La justicia de Dios requería que la misma naturaleza humana que había pecado pagara la culpa. El Hijo de Dios se hizo carne y murió. Gracias a Jesús por venir y gracias a Dios por entregarnos a su Hijo. El que no conoció pecado, le hizo pecado. Murió y resucitó. Jesús murió y Jesús resucitó. Su cuerpo se levantó en victoria. ¿Cuántos dicen amén a ello? Murió y resucitó, mis hermanos. Se encarnó, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. ¿Y a dónde está ahora? En gloria, al lado del Padre. Su cuerpo se levantó en victoria, y podemos ver múltiples detalles, de igual manera en los evangelios y en el libro de Hechos, que nos relatan acerca de la ascensión de nuestro Señor. Y es impresionante, mi hermano, cómo este plan perfecto
lo que Dios diseñó para salvarnos, no puede ser olvidado, no puede ser desplazado por las costumbres que se mueven o que rigen nuestra sociedad. Cada vez, como les digo, estamos viendo desplazado el concepto de el niño encarnado por figuras, ¿cierto?, que nos han sido impuestas. Y espero que como creyentes estemos hablando a nuestros hijos de Jesús, el Jesús encarnado, el Jesús que vivió perfectamente, el Jesús que murió por nuestros pecados. Y lo reitero porque alguien por ahí, que no vamos a decir su nombre, me estaba haciendo la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús y no Papá Noel? Desde sus 5 años, mostrando su naturaleza, ya pregunta, ¿y por qué Jesús y no Papá Noel? ¿Sí? Y observa a sus compañeros hablar de Papá Noel. Y ha sido esta una oportunidad de hablarle, ¿cierto?, de por qué Jesús, de por qué este tiempo hablamos de Jesús. Y nos gozamos en compartirles acerca de Jesús, el niño que nos fue dado, ¿cierto? El hijo que nos fue dado, el niño que nos fue entregado. Espero, mi hermano, que pueda usted con más tiempo en casa poder estudiar acerca de lo que han sido estas doctrinas de la preexistencia del Señor, de lo que ha sido su humanidad, su encarnación, ¿sí? Son doctrinas fundamentales. Recordemos que el apóstol Juan, cuando escribe en Primera de Juan, estaba luchando contra una de las corrientes que eran los nicolaítas, sí, que hablaban acerca de que Jesús no se había encarnado, ¿cierto? Que había venido en forma de espíritu. Tenían su pensar muy distorsionado de lo que era la obra de nuestro Señor. Quiero que pensemos en la humildad de nuestro Señor al tomar posición de criatura, al venir y encarnarse y pagar por el precio de nuestros pecados. Y quiero en 3 expresiones manifestarle nuestro sentir, manifestarle nuestro deseo. Miren, para concluir, E.B. White, que es un escritor y un autor famoso por obras como La telaraña de Charlotte y Stuart Little, tal vez los niños y los noventeros sí reconozcamos las obras, menciona que cada vez se hace más difícil percibir la Navidad a través de su envoltura, y escribió una obra apologética dando respuesta a ataques de musulmanes y judíos, y él plantea de por qué la encarnación y la cruz eran necesarias para nuestra salvación. En otro enunciado quisiera que viéramos cómo en el libro de Juan 1:14, cuando hablábamos de y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta realidad de la encarnación de Cristo, al hacerse hombre, Él habitó entre nosotros, y el claro mensaje es que nuestro Salvador tomó naturaleza humana a fin de salvar a pecadores. Y espero que el Espíritu Santo nos esté dando claridad en cuanto a lo que quiero comunicarles esta mañana. Nuestro Salvador tomó naturaleza humana a fin de salvar a pecadores. Nada merecíamos, mi hermano, más que la condenación. Nada merecíamos más que la condenación. ¿Ven por qué es necesario hablar del Evangelio en esta época? ¿Ven por qué esta es una oportunidad que debemos aprovechar para predicar la palabra? Siempre cuando me han preguntado acerca de estas celebraciones y de la Navidad, he dado la misma respuesta en cuanto a que celebro de que la humanidad
aparte un tiempo para reconocer que Cristo ha sido encarnado. Que se centren en reconocer de que un hijo perfecto, el Hijo de Dios, vino en rescate por nosotros. Siempre lo he reconocido. Y ahora mi predicación y mi mensaje para mis familiares y amigos será aún más completo. De que debemos ver la encarnación, su muerte y su resurrección. Debemos ver la encarnación, su muerte y su resurrección. No nos conformemos a solo hablar de que sí, aparta este tiempo para el Señor. Aprovechemos el espacio que los espacios que tenemos. Aprovechemos los espacios que tenemos para difundir el Evangelio, hablar acerca del Evangelio y la obra de nuestro Dios. Cuando inicié les planteaba una pregunta. Cur Deus homo. Cur Deus homo. ¿Por qué Dios hombre? Cuando vamos al Catecismo Mayor de Westminster, plantea que en su pregunta número 39, y posteriormente usted podrá observar las preguntas número 38, 39, 40 en adelante, nos responde por qué debía ser hombre el mediador. Y tomo esta respuesta de allí. Era necesario que el mediador fuese hombre para que fuera enaltecida nuestra naturaleza, para que pudiera prestar obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza y sentir con nosotros nuestras flaquezas, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos y tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de gracia por medio de Cristo. Concluyo, mis hermanos, la salvación es imposible por medio de nosotros, y eso lo tenemos claro, y creo que por eso pudimos observar en el Ordo Salutis, ¿cierto?, cómo la salvación no depende de nosotros. Solo para Dios es posible. Un Dios todopoderoso, un Dios que está en gloria, un Dios al cual le pertenece la gloria, al cual le pertenece la belleza infinita y la excelencia de sus múltiples perfecciones. Nuestra salvación es imposible para nosotros, solo para Dios es posible. Prediquemos el arrepentimiento y aún arrepintámonos de nuestros malos caminos. Creamos en el Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas, porque Él se hizo hombre, estamos aquí, y porque está vivo, le adoramos. Porque Él se hizo hombre, estamos aquí, y porque está vivo, le adoramos. Solo a Dios sea la gloria, solo Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Cuán maravilloso